estamos en el ciclo, como se puede ver ahí, de lectura y compromiso, organizado por el Foro Social. Además estamos en familia, con lo cual el trato puede ser más próximo. Vamos a mirar las cosas por el lado bueno. Y la idea era presentar el libro Colapso, que recientemente se edita en honor a uno de estos personajes un poco imprescindibles del activismo, que es Ramón González o Fernández Durán. Bueno, perdón, Fernández Durán. El libro es una colaboración de decenas de personas. O sea, yo me puse a contar los nombres y después digo, bueno, lo dejo porque es absolutamente imposible no equivocarse con el que incluye desde dibujos hasta artículos, todo tipo de textos, una miscelánea muy peculiar y con la imagen del homenajeado delante, activista sobre todo, especialmente del ecologismo, pero de casi cualquier otro tipo de derechos humanos, como es lógico, puesto que parece imposible que en el mundo actual un derecho humano no vaya aparejado a la lucha por otro, etcétera, etcétera. La idea de Colapso, que hace poco en el foro hemos tenido a Taibo que nos la explica y la vuelve a explicar con las derivaciones y demás, es una cuestión interesante. Busqué en el diccionario de la academia y la definición, bueno, como suelen ser las de la academia, es tajante. Dice: destrucción, ruina de una institución, sistema o estructura. Realmente casi ya nos centramos. Luego vienen varias definiciones y siempre va asociada a la palabra, siempre hay una palabra asociada a la destrucción, ¿no? En la siguiente, por ejemplo, habla del tráfico y dice paralización. En la siguiente se refiere a la tensión sanguínea y dice postración extrema. La siguiente se refiere a la mecánica y dice deformación o destrucción bruscas de un cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, la idea de colapso, efectivamente, pues la tenemos encima. Es curioso, si reflexionamos, antes de dar la palabra, hasta qué punto nos está entrando, por ejemplo, de una manera que parece algo superficial, pero que cala, por ejemplo, en el cine, en la literatura. Si habéis leído a Margaret Atwood, tiene al menos dos distopías terribles. En una se ha producido un colapso político, la famosa del cuento de la criada. En otra se ha producido un colapso de tipo biológico que ha destruido prácticamente a la humanidad. Se llama Madadam, una institución que ha generado un virus a propósito, que se ha divulgado por todo el mundo rápidamente, aprovechando la falta de moralidad humana. Hace poco apareció la película, la de No mires hacia arriba, pero quizá a mí la que más me llama la atención, sin ser una gran película, pero la idea es impresionante. No sé si se conoce la de Ultimátum a la Tierra. Aparece un extraterrestre cuya misión es salvar la vida en la Tierra, y por sus estudios ha llegado a la conclusión de que para salvar la vida es urgente exterminar a la especie humana. Bueno, entonces, recuerdo cuando vi la película, bueno, era Keanu Reeves, entonces la actuación no era muy brillante, pero la idea me quedó. Al final le da un final feliz, pero uno piensa, ostras, si está más acertado de lo que parece. Bueno, entonces paso a dar la palabra a nuestros invitados, Tom, Ana y Agus. Y por este orden, además, ¿no? No, Ana empieza. Sí, lo hemos organizado así, ¿no? Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La verdad es que la librería es una preciosidad, yo no la conocía, pero cuando venga a Segovia seguro que paso por ella otra vez. Bueno, en primer lugar, lo que me gustaría hacer es intentar dibujar a grandes rasgos la figura de Ramón, ¿no? Porque él era bastante conocido, y es todavía en el activismo madrileño, pero no tanto en otros territorios, ¿no? Y yo creo que es muy importante tener una idea, ¿no?, de lo que era Ramón para
para comprender pues, el porqué, el cómo está estructurado y también el contenido del libro nuevo que estamos presentando. Ramón nació en 1947 en una familia acomodada y esto pues, le permitió acceder a una formación bastante grande, ¿no? Lo que pasa es que esta formación siempre la puso al servicio de los movimientos sociales y aunque fuera en detrimento, digamos, de su propia carrera profesional, ¿no? Es una de las personas referentes del ecologismo social en el Estado español y me refiero a ese ecologismo que aborda el conflicto capital-vida y que vincula directamente la justicia social con la sostenibilidad ecológica. Él tenía una gran habilidad para juntar a gente diversa, muy distinta, y ponerla a trabajar en común en proyectos y en campañas concretas. Y también desde el ecologismo social tendió muchos puentes con los movimientos sociales, ¿no? Movimiento vecinal, autónomo, antinuclear, en fin, anticolonial, antiglobalización, por supuesto. Y yo creo que en aquel momento pues, todos los movimientos sociales de alguna forma se cruzaron y caminaron por esos puentes que tendía Ramón, ¿no? Porque él era también un gran ingeniero en la construcción de espacios unitarios y de confluencia. Su obra tiene unas características bastante peculiares, ¿no? Y aunque contaba con un gran reconocimiento académico, él siempre escribía para los movimientos sociales. A mí me parece que su obra es como una caja de herramientas en la que cada texto y cada artículo o cada tocho que ha escrito es útil para reflexionar sobre los procesos de transformación y también para entender en qué momento de la historia estamos y qué proponemos, ¿no? para avanzar en ello, porque la obra de Ramón pues, también es propositiva. Siempre incluía en sus análisis a las mujeres. Y esto me parece muy importante señalarlo, porque en aquellos años el feminismo no tenía ni la visibilidad ni la centralidad social que tiene ahora. Y pasaba bastante desapercibido, incluso en las organizaciones sociales más radicales de aquel momento. Ramón tenía muy claro que el sistema capitalista es estructuralmente patriarcal y colonial, y por eso siempre recogía la perspectiva de las mujeres y también el racismo en sus análisis. También es una obra integral que aborda multitud de temáticas relacionándolas y lo hace de una forma pedagógica, asequible, yo creo que prácticamente para todo el mundo, aunque los temas que plantea son de gran complejidad. También ha sido una obra visionaria, porque nos anticipó cuestiones que ahora estamos viendo claramente, como los límites del crecimiento económico, el papel fundamental de la energía en las sociedades humanas. También vinculó la crisis climática y ecológica con la crisis económica y social en la que estamos ahora inmersas e inmersos. Y alertó repetidamente de cómo el capitalismo nos está abocando al colapso civilizatorio y al desorden global. Y este es el título del libro, ¿no? Y esto lo hacía en unos años en los que casi nadie pensaba que tal cosa pudiera ocurrir. Pensar que estamos hablando de los años de la globalización feliz, donde había un nivel de consumo tremendo, especialmente aquí, ¿no? En las ciudades del norte global. Y por esa razón, con el contraste, ¿no? de lo que él decía con la realidad que se vivía en aquel momento, pues a veces le acusaba, no solo a él, también a otras personas que defendían lo mismo, como Taibo, que lo has nombrado tú antes, de exagerado o de catastrofista. Pero Ramón era una persona muy coherente con su pensamiento en la vida cotidiana y eso también le daba mucha credibilidad. Tenía un nivel de consumo mínimo
y esta austeridad contrastaba con su gran empatía y también con su gran generosidad, porque siempre fue una persona solidaria tanto en las relaciones personales como en las políticas. Y aunque tenía una gran potencia intelectual, era tremendamente humilde, pues estaba convencido de que los procesos de transformación debían ser colectivos y nunca el fruto de la acción de una persona o de un pequeño grupo de vanguardia. Ramón era un líder, pero no era ese tipo de líder que no dejaba crecer la hierba a su alrededor para que no le hiciera sombra. Muy al contrario, él siempre te hacía crecer y te hacía sentir que tu aportación era importante. Era una persona alegre, disfrutona, te reías muchísimo con él. Y yo creo que todo este conjunto de cosas es lo que ha hecho que tantas personas y tan distintas pues le quisiera tanto. El libro que hoy presentamos tiene 4 partes que responden un poco a todo esto. Por un lado, hay una parte que es Espacios de la Memoria, que tiene un carácter biográfico. Otra que es Espacios del Corazón, donde se recogen textos con homenajes más desde lo personal. Y Espacios de Movimiento, donde dialogan los movimientos sociales desde la actualidad con el pensamiento de Ramón. Y por último, Espacios del Pensamiento, con el hilo, ¿no?, de la pregunta de qué habría dicho Ramón sobre diferentes temas de actualidad, ¿no?, que estamos viviendo ahora. También decir que este libro ha sido posible gracias al esfuerzo y al tesón de Tom Kuchar, aquí presente, y es un libro hecho al más puro estilo ramoniano, cierto, ¿no?, de todos, porque ha sido un libro muy participativo, colectivo, y donde, que se ha hecho con mucho esfuerzo también, porque ha sido en un tiempo récord, ¿no? Y se ha puesto mucho cariño en él, ¿no? Y han participado pues más de 40 personas, no solo escribiendo, no solo las personas que veis aquí, sino un montón de gente que ha estado corrigiendo, editando, discutiendo, proponiendo, es decir, que alrededor ha habido como mucha gente que ha impulsado y que ha hecho posible el libro, ¿no? Y en definitiva, pues lo que hemos querido hacer es pues una devolución de lo que Ramón nos aportó como activista y como amigo. Y bueno, pues esto sería como un poco la presentación general del libro. Pero ahora sí que me gustaría dar así algunos apuntes sobre un tema que en este momento es bastante actual y el cual Ramón abordó también en su obra, que es el tema de la guerra, ¿no? Es un tema, después Tom lo va a desarrollar un poco más, pero a mí me gustaría dar algunas pinceladas, sobre todo porque creo que es necesario desde el activismo y en mi caso desde el ecofeminismo. Y me voy a referir a la guerra, pero no como la guerra concreta, que es de Ucrania, sino la guerra como concepto, ¿no? Como herramienta del capitalismo para intentar perpetuarse en un contexto que finaliza la globalización y que está buscando pues, un nuevo orden, ¿no? Un nuevo orden mundial en el que sustentarse. Como decía, Ramón abordó esta cuestión en diferentes textos, pero hay uno en concreto que es este, que se llama Capitalismo Global y Guerra Permanente, bueno, pone financiero entre paréntesis también, que lo escribió en 2003 durante la Tercera Guerra del Golfo, y que, aunque por supuesto está enfocado a este suceso, encontramos bastantes claves en este libro para analizar un poco lo que está ocurriendo ahora. Porque en la actualidad, desde mi punto de vista, se está intentando imponer un discurso que justifica el uso de las armas y la violencia para defender valores como la libertad, como la democracia e incluso la paz. Y si eres antimilitarista y criticas este pensamiento, pues no solo eres tachada o tachado de comeflores,
sino que se te intenta criminalizar porque esta posición se entiende que es como insolidaria, ¿no?, con respecto a las personas que están sufriendo las consecuencias de la guerra. Sin embargo, a mí yo me quedo con este título de guerra permanente porque creo que es un poco el escenario que se nos va a presentar en los próximos años. Y respecto a esto, pues desde una mirada ecofeminista, lo que sí que me gustaría decir es que la lógica de la guerra es absolutamente contraria a los objetivos y a los principios del feminismo, porque es una de las formas más brutales en las que se expresa el patriarcado. La violencia que existe en la guerra recae con más crudeza en las personas vulnerables y en el cuerpo de las mujeres pues cobra su cara más agresiva y más machista. También supone una pérdida brutal de biodiversidad y degradación del medio ambiente. Las guerras son altamente consumidoras de energía y de materiales que ya son escasos y contribuyen enormemente a acelerar el cambio climático, haciéndolo cada vez más irreversible. En un momento histórico en el que los límites biofísicos de materias y energías son evidentes, en un momento en que necesitamos urgentemente una transición energética, se quiere imponer una lógica belicista, quizás de forma permanente, que acelera el agotamiento de los recursos y anula las herramientas necesarias para realizar esa transición que necesitamos de una forma justa y democrática. Para terminar, señalar que es imposible reivindicar la paz en nombre de la guerra. Yo diría que imposible y además perverso. Igual que es imposible reivindicar el acuerdo y la democracia mientras se apoya el mercado y la industria armamentística y se impone la resolución de los conflictos por la vía armada. Necesitamos construir espacios habitables de futuro, seguros, para todas las personas. Y esto no puede hacerse sobre la muerte, la violencia y la huida constante de personas refugiadas por todo el planeta. Construir la paz quiere decir construir relaciones justas e igualitarias. Y esto solo es posible si esa paz, la verdadera paz, es feminista y ecológicamente sostenible. Muchas gracias por escucharme. Muy buenas tardes. Muchas gracias a la librería Ícaro y al Foro Social de Segovia por la invitación. Es un placer estar hoy aquí. Yo tampoco conocía la librería, así que volveremos seguramente algún día que pasamos por aquí. Como el inicio del libro comenzó con la pregunta, ¿no? ¿Qué estaría pensando Ramón? ¿Qué estaría diciendo en estos días de esta coyuntura? Pero también qué estaría haciendo, ¿no? Hay un pequeño texto de un compañero que justamente trata eso, ¿no? Que no solo pensar de lo que estaría diciendo o pensando, sino también qué estaría haciendo, ¿no? Y estoy seguro que estaría también comprometido con la movilización que tanta falta nos hace ahora mismo, ¿no? No solo estar en contra de esa invasión en Ucrania, sino también contra el envío de armas de España, contra el aumento del presupuesto militar que está planteando. O sea, realmente estamos en una fase de un nuevo escenario bélico, ¿no? que además está siendo defendido por un supuesto gobierno progresista, ¿no? Viene la cumbre de la OTAN a finales de junio, ¿no? El 29-30 de junio aquí en Madrid. O sea, estamos otra vez en una fuerte legitimación de fuerzas, digamos, dentro del gobierno llamadas socialdemócratas, y eso pues genera, digamos, un conflicto ahí, ¿no? Y pues parte, digamos, de la desmovilización que estamos sufriendo obviamente también tiene que ver con esta situación, ¿no? De que parte de este ciclo político que se había expresado en las calles
pues se convirtió en una izquierda institucional pues que ahora mismo no está a la altura de las circunstancias para enfrentar situaciones como la que estamos viviendo, ¿no? Entonces se justifica muchas de las cosas y parece casi que tenemos liderazgos políticos que van andando como pollos sin cabeza, ¿no? Porque las propuestas que salen no solo que no van a resolver las cuestiones de fondo, ¿no? Si vemos ahora las movilizaciones con el tema de transportistas o los agricultores o los pescadores, pues, con estas bajadas de IVA o cuestiones de poner 500 millones de euros, ¿no? O sea, eso no tiene ningún futuro para realmente encarar lo que realmente tendría que hacerse, ¿no? Que es, por ejemplo, hablar de una crisis energética y del agotamiento de los recursos energéticos, ¿no? Y Ramón en eso fue pues uno de los pioneros, ¿no? Ya han pasado 15 años desde que escribió un pequeño librito justamente explicando estas relaciones tan complejas entre el pico de petróleo, el agotamiento del petróleo y la importancia del petróleo en la sociedad capitalista y en la sociedad industrial, ¿no? Y claro, no solamente es una cuestión, digamos, de cambiar, digamos, del modelo de electricidad, ¿no? Que es realmente de los que ahora mucha gente está preocupada, la cuestión del precio de la electricidad, pero es que igual somos capaces de resolver una parte, digamos, de la cuestión de tener la electricidad en el futuro, ¿no? Pero la cuestión del transporte es mucho más difícil de resolver, ¿no? Y eso sí va a tener, digamos, profundos impactos en el conjunto de la sociedad y es una pena que, digamos, que tenemos la ciencia y la información al alcance de nuestras manos y nuestras cabezas, pero no vemos ninguna institución que tenga un poco de poder político para que empiece a generar las transiciones necesarias para prepararnos para estos momentos, ¿no? Y solo con que haga, digamos, un sector minoritario del transporte ya se está viendo, digamos, impactos concretos, ¿no? En la vida de la gente, pero también vemos que gran parte de trabajadoras y trabajadores que se están manifestando, pues está viendo que sus empleos en realidad son inviables en un futuro, ¿no? O sea, sus empleos dependen tanto del petróleo que si ese petróleo no hay, pues va a ser muy difícil mantener ese sistema, ¿no? Porque es casi el 50%, por ejemplo, del diésel que se consume en España va hacia estos sectores, ¿no? Tractores, maquinaria pesada, camiones, barcos pesqueros, autobuses. Y claro, vamos directamente hacia un agotamiento del diésel y de la producción del gasoil. Y claro, la maquinaria de guerra es una de las que más chupa, digamos, de la necesidad de ese gasoil. Y no solo por esa guerra, sino en general, pues realmente estamos ya viendo límites y viendo estos desórdenes, y por eso da, digamos, muchísima tristeza, ¿no? Que no se esté abordando, digamos, desde las instituciones como podría ser el Parlamento o otras instituciones, realmente la necesidad de prepararnos en estos escenarios. Y por eso nos parecía importante volver a discutir algunos textos de Ramón en la actualidad, porque van a volver a suceder cuestiones como lo que estamos viviendo ahora, porque llama la atención que siendo, digamos, el petróleo que viene de Rusia para la Unión Europea, concretamente España, un orden menor del que es, por ejemplo, el que viene de México, ¿no? En España importamos un 13,5% de petróleo que viene de México o de Nigeria, o un 20% viene de Libia y Irak, ¿no? En conjunto entre los dos países. Y son Irak y Libia, ¿no? Estados fallidos justamente por invasiones que tienen que ver, pues, con Estados Unidos y en parte también con algunos de los estados de la Alianza Atlántica. Entonces, en ese sentido, no preocupaba tanto a los medios de comunicación masiva ni a las élites políticas esa relación entre conflicto bélico y recursos energéticos, ¿no? Y si miramos, digamos, las condiciones de agotamiento de recursos petrolíferos y de gas, por ejemplo, en el caso de México o en el caso también de
de Irak y Libia, pues realmente deberíamos estar bastante preocupados porque los escenarios de agotamiento de estos recursos en estos países donde viene gran parte del petróleo que importamos son enormes, ¿no? Y también Nigeria, que importamos muchísimo petróleo de Nigeria, tampoco nos parece importar mucho, ¿no? Todos los conflictos armados en Nigeria, la situación de pobreza, la situación de matanzas de pueblos indígenas en Nigeria, incluso digamos de conflictos bélicos con países vecinos, ¿no? Todas estas cuestiones ahí parecen no importar cuando realmente importamos mucho más petróleo de estos países que acaba de mencionar. Por lo tanto, agradezco y agradecemos con ese libro mucho a Ramón esa énfasis y esa también visión que tenía para poner encima de la mesa la importancia de hablar de la crisis energética, ¿no? Y es una pena que no se habla más socialmente de esa crisis energética, y creo que ahí tenemos un papel que jugar, ¿no? Los movimientos sociales, las organizaciones, también desde, ojalá, una parte de la academia que se resiste todavía, ¿no? Hay algunos que empiezan a cambiar un poco, ¿no? Algunas personas más de la academia que está saliendo más en los medios de comunicación, pero tiene que haber más, ¿no? Que empiezan a romper un poco con esa actitud tecno-optimista que pervive todavía mayoritariamente, ¿no? Entonces, Ana ha mencionado uno de los libros de Ramón. Yo voy a mencionar el último que escribió antes de morir, en el 2011, que fue La quiebra del capitalismo global 2000-2030, porque aparecen algunas frases que, si lo juntas en un artículo, puede ser perfectamente un artículo escrito en estos días, ¿no? Porque una de las cosas que señaló en aquel momento, cuando hablamos de guerra global permanente, como se nos ha impuesto por vía de esa doctrina de shock, ¿no? Con esa excusa de que hay una amenaza de terrorismo internacional, hay una amenaza de, ¿no? En aquel momento, pues, de un régimen que era Saddam Hussein, ahora es la amenaza, ¿no? que menciona el discurso de Pedro Sánchez cada dos frases, ¿no? La figura de Putin, ¿no? Entonces se utiliza, digamos, diferentes amenazas como justificación de una amenaza también para nuestros derechos y libertades, ¿no? Y concretamente, en ese momento de impulsar ese nuevo capitalismo global, se hacía, digamos, con un creciente autoritarismo, con la excusa del 11S y, digamos, el terrorismo islámico, ¿no? Eso fue hace tan pocos años que pues sigue siendo, digamos, una justificación perfectamente para el militarismo que estamos viviendo también en auge, tanto en la Unión Europea como en España, ¿no? Y pues, solo hay que mirar estos días, ¿no? La justificación de ligarse al régimen de Marruecos, pues uno de los argumentos es justamente porque Marruecos es supuestamente el aliado de lucha contra esa amenaza del terrorismo islámico, ¿no? Luego también en esa obra Ramón planteaba nuevos capitalismos regionales, ¿no? Y a eso se refiere también, digamos, en un cambio de paradigma en términos de globalización. Cuando van a agotar los recursos naturales, pues va a haber unas peleas más regionalizadas en términos de conflictos armados por los mercados y también por los recursos, ¿no? Y esa competencia por los recursos yo creo que es bastante evidente también en el caso de Ucrania. Se habla mucho de los gasoductos que pasan por Ucrania, se habla mucho, digamos, de las exportaciones de petróleo y gas de Rusia, pero se habla mucho menos de la capacidad de producción agraria y la dependencia de esa producción agraria, no tanto de Europa, que también, ¿no? Incluso de España, pero también muchos países del norte de África, de Oriente Medio y de Asia, ¿no? Y que todo eso puede encadenar, pues, diferentes crisis de precios alimentarios, de hambre, de nuevos conflictos también políticos por el aumento de los precios alimenticios, como se ha vivido también en la crisis financiera del 2017-2008, ¿no? Y vinculado muy claramente con ese nuevo orden geopolítico, estas guerras por los recursos,
ese caos sistémico y la quiebra de los estados, ¿no? Que es una de las hipótesis que Ramón planteaba en ese libro de 2011. Y se puede romper el mercado mundial del petróleo y el carbón, ¿no? Eso también como un aviso, y que ya estamos viendo, digamos, algunas de estas quiebras de los mercados energéticos, ¿no? O como si no podemos explicarnos, digamos, todo ese debate ahora de la subvención de las gasolineras y también la importación masiva de gas de Estados Unidos, donde hay grandes empresas energéticas que tienen unos beneficios brutales, ¿no? Con todo ese cambio, digamos, de dónde viene ahora el gas, ¿no? Interesante también el apunte que quien más puede perder en toda esa quiebra de los mercados energéticos es Occidente, ¿no? Justamente porque, claro, dependen mucho más en su modo de vida imperialista de estas importaciones masivas de las energías. Otro apunte interesante del libro ese de 2011, A quiebra del capitalismo, era en este nuevo marco geopolítico, decía Ramón, el enfrentamiento más peligroso será entre los grandes elefantes estatales, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? El caso de Rusia. Y no es de descartar el que pudiésemos llegar al peor escenario posible, es decir, a una guerra o guerras de carácter nuclear. Más adelante dice, además de esta gran conflictividad, ¿no? Que estamos ya viendo entre Estados Unidos con Rusia o Estados Unidos con China, asistiríamos muy probablemente a una enorme proliferación de conflictos de baja intensidad, ¿no? Y efectivamente, estos días estamos diciendo que hay muchísimas guerras con muchísimas víctimas, ¿no? En el caso de Afganistán, en el caso de Yemen, en el caso de Sudán, y eso no ocupan, digamos, ni la solidaridad, ni las políticas migratorias de la Unión Europea, ni siquiera, digamos, el dinero que la Unión Europea o España envía, ¿no? Y sin embargo, muchos de estos conflictos de baja intensidad están directamente vinculados con cuestiones también de quebrantamiento de estados y también de mercados y recursos. Otra frase que me llamó la atención de ese libro es: en algunos casos hasta los que tienen preciados recursos pero son débiles, sin capacidad de autonomía o de defensa ante la rapiña de los poderosos. Eso podríamos perfectamente aplicar al caso de Ucrania, ¿no? Donde hay muchos recursos mineros, muchos recursos agrícolas y también energéticos, y hay una disputa a ver quién se queda con eso, ¿no? Y ahí no me canso a recordarnos, ¿no? Cómo comenzó, digamos, el conflicto en el caso de Ucrania, ¿no? Antes de la anexión de Crimea, ¿no? Antes del Maidán incluso, ¿no? Ese golpe de Estado donde estaba bastante implicado, digamos, fuerzas de extrema derecha. ¿Os acordáis que la Unión Europea había suscrito con el anterior jefe de Estado de Ucrania un acuerdo comercial, ¿no? Un acuerdo que intentaba que 4 estados de la ex Unión Soviética tuvieran una relación más directa con la Unión Europea y se independizaran económicamente y también geopolíticamente y energéticamente de la dependencia de Rusia, ¿no? Eso fue el origen de la inestabilidad también política en Ucrania por esa decisión, digamos, de la Unión Europea de intentar quedarse con los mercados y los recursos de Ucrania, ¿no? Por también recordar un poco una historia, y eso fue hace poco, ¿no? Fue 2012, 2013, 2014, o sea, tampoco han pasado tantos años, ¿no? Entonces Ramón planteaba, de esta forma se crearían tal vez zonas grises no adscritas o pertenecientes a ningún plot específico, donde ninguno haya sido capaz de establecer una proyección de soberanía completa sobre las mismas, y que son ampliamente disputados por todos o parte de ellos. En estas zonas grises, que muy probablemente irán en aumento, se puede enseñorear el caos sistémico, ¿no? Y ya veremos qué va a ocurrir, ¿no? Después de esta guerra, también en el caso de Ucrania o otros países limítrofes. Luego también me parecía importante un apunte que hacía ya en ese libro de 2011 sobre la extrema derecha, ¿no? Las estructuras de poder, decía Ramón, recurrirán a todo tipo de maniobras y manipulaciones para justificar este necesario giro autoritario.
sobre todo al impulso de la guerra civil molar y molecular de todos contra todos, entre los de abajo, especialmente contra el otro interior. Allá se refiere al racismo, la xenofobia, la homofobia, así como a la inculcación del miedo colectivo paralizante frente al otro exterior, ¿no? Que es la utilización pues, de la extrema derecha en todas partes, sea en Brasil, Estados Unidos, Francia, etc. Como forma también de justificar las más que posibles incursiones militares en territorios ajenos, más que de la defensa del propio. Y claro, ahí yo creo que tenemos un ejemplo bastante que tiene que ver también con esa tierra aquí en Segovia, ¿no? Esa manifestación del 20 de marzo del mundo rural, ¿no? Que hay muchos mundos rurales, pero hay uno específico que se ha manifestado, pero sobre todo que ha sido capaz una parte política de la extrema derecha de manipular, capitalizar y tergiversar también esa palabra rural y de la soberanía alimentaria, ¿no? Y eso es bastante peligroso y tendríamos que hacer una autocrítica, ¿no? ¿Qué ha pasado, ¿no? Que el movimiento agroecológico, del ecologismo social, ¿qué ha pasado? Que no sean movilizaciones, digamos, de la izquierda, que ponen encima de la mesa la necesidad de un cambio radical en las políticas respecto al mundo rural, ¿no? Y por qué muchos sectores del mundo rural no están vinculados a movimientos sociales agroecológicos o del ecologismo social. Y ahí tenemos que hacernos unas autocríticas también, qué errores se han cometido y qué tenemos que hacer diferente para que eso cambie y que no sea la extrema derecha que sea capaz de manipular ese tipo de movilizaciones. Y sobre el futuro, en este libro, Ramón decía: para que no lleguen a plasmarse escenarios de esta naturaleza, deberíamos ir caminando hacia el fin de la guerra y la violencia como forma determinante de las actuales relaciones intraespecíficas, ¿no? Tal como lo ha planteado Ana en su exposición, ¿no? Así que en el libro, ¿no? Intentamos en esa parte del cuarto espacio, del espacio de pensamientos, justamente recordar algunas de las obras de Ramón, relacionarlo también actualizando con datos el tema de la energía, el tema también de la crisis de recursos, ¿no? Y eso también tiene mucho que ver con ese tecnooptimismo, como si simplemente con las energías renovables tuviésemos la posibilidad de evitar esa crisis energética, y ahí también Ramón ya apuntaba, digamos, grandes contradicciones, y lo que pasa es que 10 años más tarde tenemos mucho más datos para demostrar que no hay minerales suficientes para poner en marcha todos estos planes de energías renovables, o mal llamados energías renovables, que nos quieren hacer entender como si con eso se resolvería, digamos, la crisis energética a medio y largo plazo, ¿no? Porque, como bien ha dicho Ana, una de las virtudes de la obra de Ramón siempre era también una obra internacionalista, ¿no? Que miraba los diferentes aspectos sociales, políticos, económicos desde una luz global, y cómo también afectaba, digamos, las políticas nacionales, o en el caso de la Unión Europea, al conjunto de la población mundial, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo también con este momento que vivimos con los fondos europeos, o esa transición energética y digitalización, porque básicamente refuerza el colonialismo energético y mineral en otros territorios, porque todos estos recursos para hacer parques eólicos o para poner placas solares, pues no vienen de nuestros territorios, ¿no? Se saquean, se empobrecen también mundos rurales para grandes fondos de especulación vinculados a estas energías renovables, pero también el material físicamente viene de muy lejos, ¿no? Y ahí estamos volviendo a un extractivismo brutal que despoja a millones de personas que se quedan sin medios de vida, ¿no? Y estamos contaminando grandes partes y seguimos despojando y deforestando ecosistemas. Y entonces esa lógica que habíamos pensado que durante la pandemia, ¿no? Que se había entendido la relación entre destrucción de ecosistemas y expansión de virus como el coronavirus, pues 2 años más tarde hemos visto que nada, ¿no? O sea, el discurso del gobierno y de muchas instituciones es crecimiento económico, y no importa que
seguimos destruyendo ecosistemas y por lo tanto generando las condiciones para futuras pandemias igual más grave todavía de la que hemos vivido y todavía estamos sufriendo en la actualidad, ¿no? Entonces, desde este punto de vista también, digamos, una necesidad urgente de revisar también todos estos planes, ¿no?, de digitalización y transición energética desde un punto de vista internacionalista para ver cómo estamos impactando sobre pueblos en el sur global y cómo tenemos que cortar por ahí y plantear alternativas que realmente sean alternativas, ¿no? Y ahí es interesante porque, claro, gran parte del ecologismo se resiste a reconocer que, claro, no existe esa alternativa, esa solución mágica que de repente decimos un sistema energético 100% renovable, porque no es renovable y requiere, digamos, de muchísimo sufrimiento de los pueblos del sur, ¿no? Y de ahí directamente está vinculado toda esa posibilidad de nuevas guerras por los conflictos, porque hasta ahora pues van las grandes empresas mineras, pero en un momento dado pues las poblaciones también pueden tomar decisiones de organización y de autonomía y de autodeterminación y dicen no, los recursos son para nosotras y nosotros, entonces no se va a enviar más cobre ni más litio a Estados Unidos ni a la Unión Europea, sino nosotros queremos nuestro propio autoabastecimiento para tener posibilidades de sobrevivencia en el futuro, ¿no? Y ahí sí se generan, digamos, cuestiones ya mucho más complejas para sociedades industriales tan dependientes de la importación de recursos como es la española, ¿no? Entonces, lo que estamos viviendo ahora, con el aumento de la electricidad o las huelgas que se está viviendo, va a ser una minucia en comparación de los escenarios de conflictos que va a haber en un futuro bastante próximo, ¿no? Y ahí tenemos que ser mucho más no solo coherentes, sino también insistentes en generar todo un movimiento de resistencia y de autoorganización para prepararnos para estos escenarios, porque la extrema derecha va a estar encantadísimo para aprovechar esa mayor necesidad y también, digamos, un momento de mayor enfado, ¿no?, con el Estado y nuevamente con la socialdemocracia vamos a vivir, digamos, una situación similar al desengaño que se vivió ya con la socialdemocracia en los años 90, ¿no?, que no se vivió ese pleno empleo y estas políticas sociales que prometieron durante los años 80. Ahora vamos a volver a vivir el desengaño en muy pocos años de que los fondos europeos y toda esa transición y toda esa palabrería de España 2050 de lo que nos están intentando vender no va a ocurrir y sin embargo va a haber mucha más miseria, muchos más conflictos sociales en lo concreto y claro, ahí estaríamos mejor preparados con una movilización fuerte, con una capacidad también de resistencia y también un debate de estrategias muy importante, ¿no?, donde queremos poner la mayor parte del tiempo y las energías de las organizaciones sociales, ¿no? Y seguramente una parte importante va a tener que ver con tener autonomía, ¿no? Autonomía económica, autonomía también de redes de apoyo mutua, como lo hemos demostrado durante la pandemia, y eso pues va a requerir también un plus de energía, de tiempo y de trabajo bastante importante, y yo creo que por ahí van muchos debates que vamos a vivir también en los movimientos sociales en los próximos años, y algunos de estos elementos los discutimos en los textos y también recogiendo el guante que nos lanzó Ramón en su momento con sus apuntes también de cuando hablaba del futuro, pues siempre hablaba de que está en nuestras manos, ¿no? O sea, nuestra capacidad de organización, nuestra capacidad de cambiar nuestro futuro está en nuestras manos y no podemos depender ni de los estados, ni de las élites políticas, ni de los gobiernos, y mucho menos de las élites empresariales y financieras para resolver, digamos, nuestro futuro, ¿no? Y de ahí, pues, yo creo que siempre estimulaba, ¿no?, ver los finales de las obras de Ramón, aunque eran muy sesudos y te planteaban las realidades de una forma brutal, pero también te invitaba siempre, digamos, a la necesidad de organizarnos y en eso estamos. Paso la palabra a
buenas tardes. Gracias de nuevo a la librería por darnos esta oportunidad de volver a hablar sobre Ramón y con Ramón, ¿no? Que es no sé si se me oye bien. Sí. Entonces, bueno, como han contado tanto Tom como Ana, la idea del libro que viene de Tom, que es un pesado y se empeñó en sacar adelante esta idea, ¿no? Que nace como en el fondo, nace como un libro mucho más estructurado, ¿no? Con unos análisis quizás más hechos. Al final yo creo que el resultado está muy bien, pero han colaborado esas 30 o 40 personas que venimos hablando de ellas, pero cada una ha hecho un poco lo que, bueno, pues lo que apetecía hacer, ¿no? Y digamos que el resultado de esa ensalada requiere un poco esa lectura del libro completa para que a través de ese password pues veamos un poco la visión que Ramón ha dejado en nosotros, ¿no? Pero yo en la parte que me tocaba un poco como de coordinador y recepción de artículos y tal, recuerdo que uno de los que cayó en mi mano fue el de Sabater, el de Amador Fernández Sabater, ¿no? Y yo esperaba que Amador hiciera una cosa quizá más analítica, de contraste con las ideas de Ramón y con, bueno, pues pero no, Amador hace un artículo que llama El canto de Ramón y en el fondo lo que hace Amador es una cosita muy breve, pero que a mí me sugirió bastante cosa, ¿no? De hecho, hace una especie como de, más que de análisis de los pensamientos, de la figura de Ramón, y hay una frase que no admite casi análisis ni interpretación, ¿no? Dice a mitad del artículo, dice, Ramón nunca quiso ser jefe de nada, ni ejerció poder alguno, ¿no? Yo leía esta frase y cuando la leí me quedé un poco, bueno, dándole vueltas. Todos le conocíamos, sabía que esta frase encajaba perfectamente en lo que es Ramón, pero recientemente, estas semanas pasadas, tuve que leer el libro de Amador, precisamente el de Habitar y Gobernar. Entonces, en el libro de Habitar y Gobernar, al leer, porque teníamos una mesa redonda con él y tal, y entonces, leyendo el libro, claro, me di cuenta exactamente lo que quería decir Amador en este artículo y cuál es, desde mi punto de vista, la importancia de Ramón, independientemente de sus análisis económicos, sus análisis ecológicos, tal, ¿no? Entonces, Amador lo que en el fondo cuenta en ese libro, en el fondo ese libro es una especie de cruz, ¿no? Es una cruz vertical que es el gobernar, ¿no? El gobernar es, ya saben lo que es, ¿no? La pirámide, buscar unos objetivos, llegar a ellos por los medios que sean tal. Y luego pone al habitar. Eso que hoy en día creo que está muy encima de la mesa y con el 15M más todavía, ¿no? Hay que ser conscientes que eso Ramón lo puso en marcha hace 20 años o 30, ¿no? O por lo menos yo lo veo así ahora, ¿no? Es decir, Ramón, como ha contado Ana, viene de una familia muy acomodada, estudia en el Colegio del Pilar, se hace ingeniero de caminos, le dan una beca Fulbright para ir a Estados Unidos. Es decir, Ramón es el modelo de lo que algunos llaman el cachorro del poder, ¿no? Es perfectamente el hijo de familia que está preparado para gobernar empresas, para gobernar políticamente, para gobernar, ¿no? Y entonces Ramón vuelve de Estados Unidos, después de la beca Fulbright, y empieza a trabajar en sentido contrario, ¿no? Empieza a trabajar, en vez de esa verticalidad del gobernar, empieza a trabajar en la línea horizontal del habitar, que es lo que cuenta Amador, ¿no? Entonces, claro, también hay que tener en cuenta, yo cuando conocí a Ramón en el año 79-80, hay que pensar que justo ese año, en mayo, creo que la Thatcher había ganado las elecciones en Inglaterra y en diciembre las iba a ganar Reagan en Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí hay un giro, yo recuerdo hablando con Ramón, hay un giro, y ante ese giro, ese ataque de lo que luego bautizamos como el neoliberalismo, Ramón ya empieza a denunciar que la única herramienta de oposición a ese neoliberalismo, tal y como estaba estructurada en ese 79-80, eran los partidos tradicionales de izquierda. O sea, hay que recordar, los que tenemos ya nuestra edad, nos acordamos perfectamente cómo se organiza todo. Teníamos la ORT, el PT, el MC,
tal. Y Ramón volvía a esta idea de Amador, ¿no? Es decir, yo no trabajo en la verticalidad, yo trabajo en la horizontalidad. Y Ramón, aunque colaboró en ese momento en muchísimas luchas desde el tema anti-OTAN y otros, él siguió apostando por esa forma de trabajo, que en ese momento yo creo que muchos no lo entendían, ¿no? O sea, quizá los que lo teníamos más cerca lo veías. Yo era mucho más joven que Ramón, no mucho más, pero algo más joven que Ramón, y recuerdo las conversaciones de Panet en el que él dice Amador en este mismo artículo, dice: la fuerza de su propio canto venía también de una cierta posición de exterioridad, no entendida como aislamiento o soledad, dice, sino como ajenidad con respecto a las dinámicas competitivas y narcisistas de las distintas familias políticas, ¿no? O sea, Ramón hacía ese esfuerzo por salirse, ¿no?, de esa competitividad, de ese narcisismo tal, él a su bola, trabajando en su horizontalidad, y apostó siempre por eso, ¿no? Entonces, cuando llegabas al tema de los análisis, claro, los que estábamos cerca, todos recordamos que cuando Ramón estaba trabajando en la explosión del desorden, en cualquiera de sus trabajos, te venía en los tiempos primigenios con sus folios en máquina de escribir, luego ya con las primeras impresoras en papel pijama, tal, pero nos iba dando a todos siempre sus textos para que se los comentaras, para que se los martirizaras, para horizontalizar todo ese trabajo, ¿no? Y entonces él siempre, y a mí me parece que es una cosa que, bueno, que no es que no se haya tenido en cuenta, pero que es en la que a mí me interesa poner el acento, ¿no?, digamos, en la aportación de Ramón, porque oye, igual que antes Ana decía que su visión, ¿no?, de análisis feminista o ecofeminista, que es verdad, ahora está a la orden del día, lo hace casi cualquiera que quiera tal, pero claro, hay que defender un poco las ideas y quien en ese momento estaba trabajando contracorriente, ¿no?, que era Ramón, ¿no? Y bueno, eso hizo que Ramón se implicara en muchísimos, aparte de su trabajo, digamos, su trabajo más de intelectual, pues todos sabemos que Ramón se apuntó como uno más a todos los proyectos, desde el tema de Pellegrina, que mucha gente no conocerá, como revitalización de un pueblo en Guadalajara, o la experiencia de la Maloca, de compartir un espacio habitable y de cultivo en el Levante. Pues ahí Ramón siempre ha trabajado en esa línea de horizontalidad, cogiendo el azadón o cogiendo tal. Quiere decir que no es que haya sido una cosa que no hayan hecho otros, pero que no ha sido muy corriente en el este, ¿no? Entonces, volviendo al tema de Amador. Claro, Amador dice que es precisamente ese trabajo, dice Amador que ese es el importante, ¿no? Porque refiriéndose a Gramsci, dice, claro, Gramsci ya dijo en los años 70, decía, claro, la Revolución Francesa no se gana el día que se toma la Bastilla, ¿no? La Revolución Francesa se ganó muchísimo antes, ¿no? O sea, la toma de la Bastilla es el proceso final de una cosa en la que hay un trabajo previo muy importante, ¿no? Desde los enciclopedistas, la ilustración, tal, es un resultado. Entonces, ese trabajo del día a día, de ese trabajo de lo que incluso Ramón llamaba el no antagonismo, ¿no? Porque Ramón, yo recuerdo que siempre, él no hablaba él diferenciaba muy claramente lo que era el enemigo, ¿no?, de lo enemigo, ¿no? O sea, él tenía, y cualquiera que le conocía sabía que Ramón no tenía enemigos, ¿no? O sea, podía tal, o sea, tenía ideas enemigas, o tenía tal, porque él siempre trabajó con esa fórmula, ¿no? Entonces, bueno, ya por terminar, pues como dice Sabater acabando su libro, dice: las cosas importantes pasan cuando no pasa nada, ¿no? La gran estrategia no tiene golpes de efectos, la gran victoria no se ve. Bueno, y como el libro lo hemos hecho para generar debate, nos gustaría pues realmente que sirva una herramienta para debatir, ¿no? No sea que las charlas son solo una pequeña introducción. Entonces, ojalá que nos animamos a compartir un poco.
Aquí hay un micrófono, ¿no? Para... Yo creo que se oye bien. Quería hacer Sí. un comentario. No hace falta micrófono, yo creo. No, simplemente, bueno, agradeceros porque me ha parecido muy sugerente y como una puerta abierta a reflexiones y a formas de actuar en común, ¿no? Y justamente lo que se me venía es, como participante en movimientos sociales de diferente índole, lo difícil que es tener una visión holística de los problemas, no parcelada en el lugar en el que uno se sitúa, sino tener la valentía de mirar también desde el lugar del otro. Entonces, eso me parece que siempre ha sido un desafío para nosotros y de hecho yo creo que hemos sido muy conscientes en el foro y en otros foros de cómo había una necesidad de romper las barreras, ¿no? Había una necesidad de llegar al otro, de tener desde la Asamblea Segoviana por el Clima, por ejemplo, de tender un puente con los movimientos que tienen que ver con la salud, por ejemplo, que me parecen fundamentales, ¿no? Con los movimientos feministas, pero me parece que hay una dificultad grandísima en ampliar la mente, ¿no? O sea, creo que tenemos una mente muy parcelada, ¿no? Como las facetas de los ojos de las abejas, que es verdad que ellas tienen la suerte de ver el panorama completo, pero a nosotros nos cuesta mucho salir de esa pequeña faceta. Y quería preguntaros cómo lo hacía Ramón y cómo lo podéis hacer, porque me parece que vosotros sois la evidencia de que eso tiene futuro y puede hacerse. No, pero pásalo a la... ¿Más comentarios? Bueno, pues yo quería... No, bueno, quería decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Tom, sobre todo, y bueno, que a lo mejor que se agoten los recursos, pues es un mal que a lo mejor viene bien, sobre todo en el caso de que lo que estamos hablando, de que la gente, los movimientos sociales no sale, que la extrema derecha se aprovecha de ellos. Por ejemplo, yo lo que veo, que la gente joven está totalmente desaparecida. Si se agota el litio y no tienen móviles, pues ya no les queda nada más que salir. Es una opinión, vamos. La gente cuando no tenga petróleo, pues ya no va a quedar más cojones que salir a la calle. Solo quería decir eso. Que no hay mal que por bien no venga, vamos. No vas a hablar ninguno más, de verdad. Bueno, igual se anima ahora. ¿Cómo hizo Ramón para no tener una visión parcializada, ¿no? Yo pues puedo dar una pequeña visión desde Ecologistas en Acción, ¿no? Que compartimos un espacio político, y una faceta, por ejemplo, era nunca estar, digamos, satisfecho con lo que el ecologismo ya ha conseguido, ¿no? Y ser, digamos, muy crítico con la cooptación de los poderes, tanto gubernamentales como económicos, del ecologismo, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente que durante muchos años fue enormemente difícil hacer una crítica a lo que era el ecologismo que se conoce en los medios de comunicación, ¿no? En relación al cambio climático, ¿no? Como que era una visión muy parcial, ¿no? Que tenía, digamos, una determinada fe también tecnológica que justamente se iba a resolver el tema del cambio climático con el tema de las energías renovables, y ahora nos damos cuenta
qué fraude tan grande y qué falta de visión tenía, digamos, ese ecologismo en su momento, o esa cooptación, ¿no? ¿Os acordáis de la película Una verdad incómoda de Al Gore, ¿no? Siendo, digamos, alguien que perfectamente estaba ligado a un gobierno de los combustibles fósiles como es el de Estados Unidos, digamos, gran parte del ecologismo como elevaba, digamos, ese tipo de discursos al máximo nivel, y donde se dio un nuevo fenómeno de encuentro entre élites del ecologismo de oficina con el lavado verde de las grandes empresas, y se crearon los departamentos de responsabilidad social corporativa, y luego también las grandes cumbres de cambio climático donde se encontraba todo el mundo, ¿no? Los gobiernos, las empresas y el ecologismo de oficina. Pero claro, eso se alejaba muchísimo del sufrimiento real de las poblaciones, de confrontar con el sistema capitalista, y daba pie a que durante 30 años se apostaba, incluso con dinero público, por falsas soluciones, ¿no? Entonces se crearon mercados de carbono, se crearon tecnologías, digamos, como la captura y el almacenamiento de carbono, se apostaba por los mal llamados biocombustibles, ¿no? Entonces puedes encontrarte de repente en Burgos autobuses que dicen cero emisiones, ¿y de dónde viene, digamos, ese diésel, ¿no? Pues deforestando las selvas tropicales en Indonesia y Malasia, y habiendo desalojado decenas de miles de pueblos indígenas en esa parte sudeste asiática, ¿no? O de Colombia también desplazando, o incluso con grupos paramilitares masacrando a pueblos campesinos indígenas. Eso es el aceite de palma que luego va en un autobús de Burgos que pone cero emisiones, o autobuses o transporte público verde, ¿no? En estas falacias, pues gran parte del ecologismo ha caído, ¿no? Y ahora es muy difícil salirse de eso. Y Ramón justamente fue una de estas figuras del ecologismo social que advertía, digamos, de estas cuestiones. Y eso yo se lo agradezco enormemente, porque eso a mí personalmente, como activista de Ecologistas en Acción, me permitía ver un poquito más allá del comunicado, ver un poquito más allá de la subvención, ver un poquito más allá de cosas, digamos, que igual te prometía, digamos, alguna ministra, ¿no? Como en su momento Cristina Narmona, ¿no? O sea, y eso es enormemente importante, ¿no? Y yo creo que hoy estamos viendo que algunos de estos ecologismos, digamos, mayoritarios o mainstream, no sé cómo llamarlos, ¿no? De repente toman decisiones que si se hubieran tomado hace 20 años nos hubiéramos ahorrado muchísimo sufrimiento, incluso pues algunas confrontaciones con el capitalismo igual hubieran avanzado un poquito más. Pero han tenido que pasar 30 años para ver también estos agujeros, ¿no? Y por poner también un ejemplo más pesimista, ahora que viene la cumbre de la OTAN, pues en Madrid estamos enormemente fragmentados, ¿no? Y si yo leo un poco de la figura de Ramón, y hay un artículo precioso de una persona de la Comisión Anti-OTAN de Madrid de aquel momento, en los años 80, que describe las virtudes de Ramón en ese trabajo concreto del referéndum de la OTAN en los 80, y de conseguir una diversidad política amplísima de ese trabajo anti-OTAN en Madrid en aquellos años 80. Y si lo comparo con ahora, ¿no? Tenemos dos plataformas en Madrid, digamos, con posiciones bastante poco combinables, ¿no? Pero también mucha dificultad de sacar adelante acciones, pues, creativas y festivas, ¿no? Eso fue también una faceta de Ramón, ¿no? Que le encantaba disfrazarse y apostar por modos de acciones, pues, divertidas, ¿no? Que realmente animaba a la población de participar en las acciones, ¿no? Que no parezcamos, digamos, tristes, sino realmente también alegres con la forma de hacer política, ¿no? Que invite también de hacer política. Entonces, si comparo ese texto que aparece en el texto, cómo se hacía el trabajo anti-OTAN, con esa preparación en la que estamos haciendo ahora de cara a la cumbre en junio, pues me pone un poco triste, ¿no? Pero bueno, a ver si encontramos alguna fórmula de darle la vuelta a eso, y en junio realmente seamos capaces de sacar
mucha gente a la calle, pero sobre todo que haya muchas acciones directas, no violentas, que sean capaces también de interrumpir un poco la normalidad de estas cosas, ¿no? Porque se han normalizado tanto que Pedro Sánchez convierta esa institución de guerra y de sufrimiento y de apoyo al complejo industrial militar como algo positivo, ¿no? Que tenemos que hacer un trabajo importante de aquí a junio para por lo menos rascar un poco y que esto se vea como algo, un encuentro de belicistas, ¿no? De la industria armamentística que gana muchísimo dinero con estas guerras. Y eso sería, digamos, mis dos aprendizajes de lo que has preguntado. Bueno, ¿cómo hacía Ramón? Bueno, eso es, bueno, le veías hacerlo, ¿no? Yo creo que hay algunas cosas, ¿no? O sea, Ramón tenía una capacidad muy grande de escucha. Y yo creo que también nos falta un poco esto. Bueno, yo voy a hacerlo sin el micro. Porque con la... Pero se me oye, ¿no? Sí. Ah, vale. Dice que cuando escuchas, pues entiendes, puedes empatizar y sobre todo puedes buscar las cosas que te unen, ¿no? O sea, porque normalmente lo que hacemos en la izquierda es señalar muy bien lo que nos separa. O sea, todas las cosas con las que no estamos de acuerdo las remarcamos muy bien y sabemos enfrentarnos muy bien y además hacernos bastante daño. Entonces, o sea, de una forma como muy destructiva. Entonces yo creo que Ramón era una persona muy constructiva y era capaz pues eso, de juntar a gente muy diversa, muy distinta, que no pensaba ni mucho menos lo mismo. Sobre todo, era capaz de que se juntaran y realmente que se pusieran a trabajar juntas. Y entonces cuando trabajaban juntas se daban cuenta que podían hacerlo. Y eso lo que generaba, primero que genera un bienestar tremendo, y te da fuerza, te da mucha energía, ¿no? Esto, por ejemplo, lo hemos vivido mucho en el movimiento feminista, ¿no? Cuando a partir del 15M empieza a coger fuerza el movimiento feminista en Madrid, en otros lugares no fue a partir del 15M, fue de otras formas, pues te das cuenta de que realmente pues hay muchas cosas por las que nos sentimos interpeladas todas desde diferentes lugares y hacemos un discurso complejo. Yo creo que eso también lo hacía Ramón, ¿no? O sea, complejizaba el discurso y lo unía además con todo el tema de la relación con la naturaleza. Que esto está como muy olvidado desde que empezó la modernidad, ¿no? Todas las dicotomías que sustentan la modernidad y que separan, ¿no? Como si nosotras fuéramos un bicho distinto, ¿no? O no sé qué, o pequeños dioses que somos totalmente autónomos e independientes de la naturaleza. Y bueno, y también pues comentar que igual que ocurrió en el movimiento feminista, que las jóvenes, bueno, están teniendo una importancia tremenda. Yo creo que las personas jóvenes sí que están haciendo mogollón de cosas, ¿no? Otra cosa es que es verdad que lo tienen muy complicado, ¿no? Que lo tienen muy complicado, les ha tocado un momento muy difícil. Hay gente que a lo mejor pues ha sido educada en la abundancia más absoluta, ¿no? Ha tenido de todo y de repente o ha estudiado una carrera, no sé cuántos másteres y no sé cuántos idiomas y de repente se encuentra que le han engañado, o sea, que ha hecho todo lo que tenía que hacer para tener una vida digna y resulta pues que ni tiene una vida digna, ni se lo reconoce, ni nada. Y lo mismo, pues me imagino que las personas jóvenes que se han quedado en el mundo rural, que dicen, bueno, pero si es que yo quiero trabajar la tierra y además me gusta y además es necesario y resulta que es que no me dan ninguna opción, es que me obligan a marcharme o a vivir aquí de esta manera. Y yo creo que la gente joven sí que está emprendiendo proyectos interesantes. Otra cosa es que sean masivos, ¿no? Y otra cosa es que se les haga publicidad a esos proyectos, que no se les hace ninguna. Pero yo creo que sí que están reaccionando y que están haciendo cosas. Y bueno, pues no sé. ¿Se te ocurre algo más? No, yo solo un comentario a tu pregunta cuando hablabas antes de la visión esta de las abejas, ¿no? O
sea que insisto en el acento que ponía yo en la forma de trabajo de Ramón, ¿no? Esa forma de trabajo tan grupal, tenía que ver cuando hablábamos el otro día la palabra teoría, ¿no? Teoría viene del griego que tiene que ver con contemplación. Es decir, toda teoría es fruto de la contemplación de algo. Y contemplación es de vista, es decir, y como la vista es parcial, tu teoría nunca va a poder contemplar, nunca va a poder tener en cuenta todos los aspectos que tú, desde tu visión, vas a poder. Entonces, esa interrelación a la que daba importancia Ramón, ¿no? Esa interrelación con todos, es la que te permite completar los 360 grados un poco de la esta, ¿no? Entonces, tenía que apuntar incluso una frase que decía Foucault, que no es que sea tal, pero cuando decía, son las preguntas que hagas a los trabajadores, a las enfermeras, incluso a los guardias de prisión, las que deberían interesar a los intelectuales. Es decir, solo interesándote por esos 360 grados es como tú, en el caso de las abejas, vas a tener posibilidad de ver el ángulo completo, ¿no? Eso es un poco lo que decía. Hablando de contemplación, hay dos textos que hablan un poco de Ramón y los movimientos vinculados vecinales y de derecho a la ciudad, y Ana Sánchez hace, digamos, también una reflexión. El texto se llama Derecho a la ciudad en su devenir neoliberal, una mirada desde Berlín, y se refiere muchas veces a la obra que Ramón escribió en los años 80, que se llamaba El movimiento alternativa en la República Federal Alemania, el caso de Berlín. Y ahí lo que hacía es contemplar mucho la experiencia concreta de cómo el movimiento antinuclear pacifista entró en el municipio de Berlín, ¿no? En el gobierno, digamos, berlinés, incluso antes de formar a los verdes, ¿no? Y toda una serie de experiencias que relata en el libro, que para el movimiento y la experiencia negativa que hubo recientemente con las candidaturas municipalistas en el Estado español, pues son bastante interesantes los apuntes que hace ahí, ¿no? Entonces dice Ana Sánchez, el Ramón que había examinado los movimientos alternativos en Berlín nos invitó a prestar atención a la necesidad de abordar la crisis del capitalismo de al menos dos maneras: desarrollando formas de vida autónomas, insumisas, y generando alianzas que pudieran operar en diversas escalas de intervención, desde el radicalismo autoconstituyente hasta los ámbitos de negociación restringida que se podía arrancar al mando ciudadano. Por también responder un poco a alguna de estas formas. Bueno, comento que, bueno, me ha gustado cuando citabas aquellos años y he recordado mis años universitarios, cuando había tal cantidad de siglas políticas que lo curioso era, o sea, yo recuerdo, por ejemplo, en la Autónoma, no sé, había casi más partidos políticos que alumnos de izquierda, pues, total. Y sin embargo, de pronto Ana dice, y qué bien se nos daba ponernos a parir unos a otros para al final descacharlo todo. Yo lo que sí que he ido viendo es que, claro, yo no le he conocido a Ramón, os he oído hablar y me hubiera encantado conocerlo. Entonces, me recordaba incluso un famoso poema de Bertolt Brecht, que dice algo así como que hay gente que lucha una vez en su vida y son buenos. Dice, algunos luchan un mes y son mejores, otros luchan no sé cuánto, y dice, son buenísimos. Dice, luego están los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. Y de pronto uno piensa la cantidad de gente imprescindible que va cayendo y no sé si encuentra sustitutos adecuados. O sea, de aquellos años, efectivamente, hubo algo que fue capaz de unir a todas las reivindicaciones, que fue lo de la OTAN. El movimiento contra la OTAN unió todos los movimientos progresistas, fue capaz de conglomerarlos. O sea, recuerda la concentración en Madrid, donde, bueno, incluso un concierto que... Tal. De pronto dices, vale, baja
Y entonces... Que soy yo Felipe González, y digo, esto soy yo. Lo capitalizó. Sí. De otras no. Y además se inventó un juego de palabras muy curioso, el de OTAN de entrada no. Sí, claro. Que bueno, le preguntas a la gente el PSOE qué quería decir y cada uno decía una cosa distinta. Bueno, el caso es que efectivamente de pronto eso aupa un gobierno que se dice progresista y entonces empieza la cuesta abajo. Va cayendo la cuesta abajo y dices, ¿cómo se vuelve a unir? Curiosamente vuelve a unirse otra vez y eso ya con una guerra concreta, ¿no? Pienso que las movilizaciones contra la guerra del Golfo, te has dicho 3 guerras, Antes ¿no? antes también hubo cosas, No lo desenmarcaremos en el 92. Sí, pero yo creo que no fue tan No fuerte tan- como no tan aquella. masivo. Yo trabajaba en un instituto Sí. y todos los días se reunían en el recreo y leían textos y cosas de estas. O sea que también es un movimiento que engloba un montón de cosas que a mí siempre me ha parecido que todas las reivindicaciones tienen que estar vinculadas. O sea, no tiene nada que ver, o sea, no tiene ningún sentido si separamos la ecología de el pacifismo, el feminismo, etcétera. Todo tiene que ir unido. O sea, una vez que falla algo es como el dominó que se rompe. Es un... Bueno, de pronto vuelve a haber una especie de caída y dices, ¿qué ha pasado ahora? ¿Cómo es posible que en estos momentos no... O sea, no le veo... Porque incluso esos movimientos dices, efectivamente, el 15M, el feminismo, y empiezan a unirse frases, o sea, cuando se ha unido parte de la derecha ahí, que recuerda pues como si fuera la sección femenina del franquismo, o sea, que están confundiendo el feminismo. Uno no quiere decir nada, porque dices, vale, por lo menos que vean algo bueno ahí, pero con la ecología no sé. Y cito una cuestión más, de una película, supongo que la habrá visto casi todo el mundo, la de 2 hombres y un destino. Hay una escena que es maravillosa y además yo la recuerdo muchas veces y cada vez me viene más a la cabeza. Están persiguiéndoles los mejores cazafortunas de todo el oeste y no sé qué. Están en lo alto de un barranco, abajo hay un riachuelo con un montón... Y les tienen acribillando desde allá con unos fusiles enormes y le dice, son Paul Newman y Robert Redford, le dice uno al otro, oye, salta que nos van a matar. Y dice el otro, yo no salto. Dice, pero oye, que nos van a matar, que tenemos pistolas, tienen rifles, que nos están... Y dice, que no. Y dice, pero ¿por qué no saltas? Y dice, y mira el riachuelo de abajo, dice, porque no sé nadar. Y le dice el otro, pero eres un iluso, ¿crees que vamos a salir con vida del salto? Bueno, y entonces, es que la situación actual le recuerda un poco a eso. Dice, una guerra donde al primer día se insinúa la posibilidad de usar armamento nuclear. A los pocos meses, de pronto la guerra, se empieza a hablar de alarma en países poco desarrollados porque no llega trigo. O sea, porque está desapareciendo el abastecimiento. Yo qué sé, dice, cambio climático. Y te dices, no, que va a estar cambiando el cambio climático. Y dices, hombre, pero si incluso está subiendo la temperatura. Y dice, no, eso está... Y dice, no, el cambio climático, deforestación, y empiezas a traca. He oído una noticia ahora, según venía, han detenido a un elemento que venía con 2 muchachas de Ucrania y ya las tenía preparadas para prostituirlas en Andalucía. Es decir, el rescate de refugiados hasta para eso. Y de pronto dices, oye, que es que habrá que saltar alguna vez. Y cuando digan, no, pero si no sé nadar, yo no sé, yo veo que, no lo sé, no le veo mucha perspectiva, ojalá me equivoque, pero bueno, nada, es una reflexión sin más. Bueno, yo lo que recomiendo es aprender a nadar. Es evidente. Y yo creo que aprender a nadar es aprender a que este mundo tal como está organizado no nos funciona y hay que organizarle de otra manera. No nos lo van a organizar, lo tenemos que organizar. En este momento la única preocupación que hay es que hay una guerra en Ucrania. Bueno, yo tengo otra, luego os la cuento. Hay una guerra en Ucrania y esa guerra es legítimo que los ucranianos se defiendan. Y claro, si es legítimo que los ucranianos se defiendan,
es legítimo que a los ucranianos hay que darles medios para que se defiendan. Pero eso vuelve a ser otro montaje, ¿eh? Otra situación en la que vuelve a predominar el reparto del pastel, el reparto del mundo entre las grandes potencias, entre los grandes intereses capitalistas, y no se va al fondo de la cuestión. Y yo creo que el fondo de la cuestión al final es una mayor diversificación de todo, de la producción, del consumo. Diversificación me quiere decir que se sea suficientemente autónomo en espacios más pequeños para no tener que depender de los grandes consorcios y de las grandes empresas. Yo creo que eso es una de las cuestiones que nos queda por hacer, es decir, organizar nuestra vida en torno a las cuestiones más inmediatas. Eso no quiere decir que no haya que ponerse de acuerdo y que no haya que ser solidarios con los demás, pero o montamos algún sistema en el cual seamos autosuficientes para comer, para vivir, para la energía, etcétera, o esto se acaba, esto se termina. Yo, por acabar con otra película, ya me parece que es que va de películas hoy. Hay una, yo la he recordado ya en alguna otra ocasión, que se preveía cómo iba a ser el colapso. No sé si la habréis visto. La película era malilla, pero tenía algunas cosas majas. Se llama Sole y Green. Solo Him. Sole y Green. Sí, sí, sí. Muy Con las buena. pastillas estas Las verdes. galletas. Las galletas, que allí es curioso porque el bochinche se prepara porque no hay galletas. Es decir, a la población la alimentaban con unas galletas, de ahí la palabra green, porque solo yo he intentado buscar cómo se traduce y no lo he encontrado por ningún lado. Pero green sí, es verde, eran unas galletas verdes, pero se acaban las galletas. Y entonces la población se cabrea y sale a la calle y dice que no hay galletas, hay que producir galletas. Y encuentran una solución que es a los manifestantes que se están manifestando en la calle, no ni porras ni nada de eso. Camiones con palas que les recogían a los manifestantes, les echaban al camión, esos camiones iban a la fábrica y de ahí producían las galletas. Y luego para morirse era más sencillo, tú pagabas una cuota y entonces te abrían una sala magnífica, te colocaban unos espectáculos enormes, lo que tú quisieras, y te metían una inyección y te largaban para el otro mundo. Bueno, yo creo que esa película, quiero decir que es mala porque no está muy fundamentada, pero sin embargo sí que... Sí. Me parece que era... ¿Quién era el actor? Era este... Sí, el Charlton Heston. Charlton Heston. Eso que es Heston, muy sí. facha. Pero bueno, la película está planteada... Ahora. Bueno. Sí. Pero yo quiero decir que cuidado, que nos organizan todo. Entonces yo creo que lo que tenemos que ir pensando es cómo organizarnos nosotros. Ya sé que hay muchas cosas que se están haciendo. Ya sé que hay cooperativas de consumo, de producción. Yo creo que esa es la vía. Es muy complicado, sobre todo para que nos hemos educado en otra estructura. Muy complicado. Y luego hay otra cuestión que me quería referir. En este país en concreto, la educación, seguimos dando una educación de los años, no de los años 30, de los años 40, porque ojalá diéramos la de los años 30, o sea, la anterior, la de la República o incluso la anterior a la República. Pero se está dando una educación en la cual estos valores que estamos poniendo, que queremos poner en marcha, se tienen muy poco en cuenta. Y yo creo que se necesita un cambio radical en la forma de enseñar y en las cosas que se enseñan. Yo creo que esa es otra de las cuestiones si queremos que este mundo cambie un poco. Algunos igual no lo vemos. Ya sabes. Vamos, si no sucede esto en 8 o 10 años, vamos jodidos algunos. Bueno, yo estoy aquí, aparte de que pertenezco a la Asamblea Segoviana por el Clima,
ya llevamos mucho tiempo luchando por el tema del clima aquí en Segovia. Y todo empezó porque mi hija pequeña, Julia, que ahora ya tiene 20, imitando y haciendo el espejo de Greta, salían todos los días en el instituto, en la hora del recreo, a manifestarse. Entonces, sí que es cierto lo que decías tú de los jóvenes, por un lado, pero hay jóvenes que están en la calle. O sea, que se están manifestando y que se están esforzando un montón. Sí, yo eso, perdona, Sí, yo no, eso no, lo sí, sé, no. ¿no? Pero te quiero decir que no hay, por ejemplo, manifestaciones como lo que estábamos hablando de la OTAN, manifestaciones Sí, sí. universitarias masivas, ni Pero yo pienso un poco desorganizadas. por dar un respiro a los jóvenes que sí que lo están intentando, ¿no? Y bueno, y también estoy aquí pues porque he sido una gran amiga también de Ramón y bueno, se le tiene muchísimo cariño y es una emoción que estemos aquí dando luz a su trabajo. Que nada, gracias. Gracias. Bueno, nos vamos. No, bueno, que es verdad que estamos en un momento, o sea, que digamos que nuestra decir con red, porque lo que tenemos que hacer es resistir a esto de la mejor manera posible y también, digamos, con cierta alegría, ¿no? De poder compartir con la gente que queremos, ¿no? O que estamos unidas por alguna razón y de ahí pues tendrán que salir saliendo cosas, ¿no? Lo que pasa es que ahora estamos en el momento duro, ¿no? Y pinta que esa librería aquí, ¿no? Que Aquí hay red, aquí ¿no? hay red. Hay resistencia, se respira aquí. Así que comprad muchos libros a esa librería, ¿no? Aunque no es para vosotras y vosotros, hay que llevar esta noche libros de esa librería y luego pues que lo compre mucha gente cercana a vuestra, pero hay que apoyar ese nido de resistencia que hay aquí, ¿no? Muy bien. No sé, si no hay más palabras, volvemos a agradecer la invitación, la asistencia. Ha sido un placer compartir y presentar el libro y ojalá pues que se presente también en más lugares, ¿no? A partir de hoy pues sois portadores del libro de Ramón y lo podéis presentar en más sitios. Así que muchas gracias. Gracias.